Muy buenas noches, mis amados hermanos de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz, este lunes 10 de agosto del 2020, hermanos. Y bueno, para mí es un gozo invitarle a que juntos meditemos en la palabra de nuestro Dios. Y bueno, pues me gustaría que pudiéramos hacer una oración breve para comenzar. Oremos. Padre, gracias te damos porque has tenido misericordia de nosotros. Te rogamos, mi Dios, por todos aquellos que están enfermos, Padre, en esta temporada complicada de esta pandemia. Te ruego por amigos, por conocidos, por familiares de algunos de nuestras iglesias, Padre, de nuestra amada iglesia, que tú los sanes y tú los fortalezcas, mi Dios. Te ponemos en tus manos este tiempo, este momento, Padre, para que estemos atentos a tu palabra. Sabemos que tienes un mensaje para nosotros y te rogamos, mi Dios, que tu palabra sea quien marque la diferencia. Reconocemos, Dios, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, mi Dios, y yo te ruego que me permita ser solo un instrumento de gracia en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos, Dios me les bendiga. Bueno, hemos terminado, la semana pasada terminamos una serie de reflexiones, ¿verdad?, que tenía como título de manera general cómo buscar la guía de Dios, y estuvimos meditando en 7 palabras. Y bueno, en esta ocasión, hermanos, vamos a comenzar una nueva serie con algo muy importante. No hay algo más hermoso, hermanos, después de recibir el Evangelio, ¿verdad? Creer en Jesucristo, de haber recibido a Cristo, haber sido sellados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y no se diga en esta temporada, que es una temporada muy complicada, muy diferente, hermanos, a lo que estábamos acostumbrados, algo que nos tomó por sorpresa. Ya vamos para el 5º mes de esta pandemia. Y creo que es importante, hermanos, pues nuevamente retomar temas relacionados con el fruto del Espíritu Santo, sobre todo con un tema con el que quiero comenzar, ¿verdad? Que es un tema de manera general con el que me gustaría que meditáramos en esta nuevo estudio, y es un tema que se llama Andemos en el Espíritu, hermanos, andemos en el Espíritu. Y quiero leer lo que dice Gálatas 5 del 22 al 25, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y es por eso que yo he titulado esta nueva serie Andemos en el Espíritu. ¿Cómo podemos andar en el Espíritu en estos tiempos complicados, hermanos? En estos tiempos en los que la mayor parte del tiempo estamos en casa. Y yo creo, hermanos, que ese es como que el terreno más importante de nuestra vida para crecer en el Espíritu, para crecer en la gracia, para crecer en todas las áreas de nuestra vida. Nuestro hogar, hermanos, porque bueno, los que estamos casados, pues obviamente convivimos más con nuestro cónyuge, convivimos más con nuestros niños, ¿verdad? Quizá usted vive con sus padres, usted está más tiempo con sus padres a lo mejor tienen a sus hijos, con sus nietos, qué sé yo. Y todo esto, hermanos, básicamente es importante en nuestro crecimiento espiritual, porque aprendemos muchas cosas de la palabra, pero en donde debemos de ponerlo en práctica, hermanos, es en la intimidad de nuestra vida, de nuestro hogar. Y bueno, vamos a comenzar con la primera reflexión, hermanos, que hemos titulado Andemos en amor. El pasaje dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Y ahí vamos a quedarnos, ¿verdad? Porque poco a poco vamos a ir completando este versículo, ¿verdad? Este versículo 22, ¿verdad? Entonces, pues vamos a continuar. Fíjese que el filósofo alemán Immanuel Kant escribió una vez: muchos usan a las personas y aman a las cosas, ¿verdad? Él decía que todo está de cabeza, porque en vez de que sea al revés, ¿verdad? Amar a las personas, ¿verdad? Y usar las cosas, la sociedad de nuestros tiempos está al revés. Muchos usan a las personas y aman a las cosas. Mire, Jesús, hermanos, Jesús nos enseñó Jesús nos enseña que debemos amar a las personas. Y bueno, las cosas finalmente son instrumentos, son herramientas, son las cosas que necesitamos día a día, ¿verdad? Y que finalmente no definen lo que somos, no define nuestro destino y no define la percepción que tenemos de las personas. Jesús nos dio el ejemplo del amor que edifica,
del amor que edifica. Por ejemplo, para él, fíjese bien, los niños fueron importantes o son importantes para Jesús. Por ejemplo, también la mujer adúltera fue importante para él. ¿Se acuerda cuando se la llevan y que le dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con ella, verdad? Y Jesús dice, el que está libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces empezaron a ir y le dice Jesús algo muy importante, ¿dónde están los que te juzgan? Yo tampoco te juzgo, ¿verdad? Ve y no peques más. Una palabra maravillosa. El ladrón en la cruz, ¿se acuerda? Fue importante para nuestro Señor Jesucristo. No necesitaron hacer nada especial para ellos ser especiales. Qué interesante, ¿no? Porque pareciera que de eso depende nuestra forma de que nos vean o de ver a las personas, dependiendo de lo que tengas, dependiendo. Y no, creo que el ejemplo más maravilloso de andar en amor es Jesús. Jesús. Si algo nos falta, hermanos, y debemos trabajar, es en lo que el apóstol Pablo menciona cuando en Gálatas 5 escribe sobre el fruto del Espíritu Santo. Pablo escribe en el versículo 20, mas el fruto del Espíritu es amor. Estamos inmersos, hermanos, en un mundo que adora la forma de actuar, de tal manera que lo que hoy menos importa a la mayoría de las personas es nuestro carácter. Esto tiene consecuencias muy delicadas, porque déjeme decirle algo, yo algo que he enseñado como pastor es que cuando hablamos del carácter estamos hablando de lo que amamos, o sea, lo que sí define nuestro carácter es lo que nosotros mismos amamos, ¿verdad? Donde está nuestro tesoro también estará ahí nuestro corazón, y en virtud de ello es como nos comportamos, mis amados hermanos. Entonces, ya que estamos sumidos en un mundo altamente superficial, bueno, pues las consecuencias son muy delicadas cuando, ¿verdad? Pues no importa el carácter. Simple y sencillamente nos importan las cosas, ¿verdad? Pero bueno, cuando leemos, por ejemplo, hermanos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, fíjese, vemos una y otra vez el mismo problema. Los dones y su mejor manera de aplicarlos. Y es que, no sé si usted recuerda, hermanos, que cuando se habla de los dones, Pablo de alguna forma está explicando, ¿verdad? Un orden dentro de la iglesia, pero sobre todo, mire, Pablo tiene que dedicar más de 30 versículos para tratar de explicar la triste controversia, fíjese bien, que se había dado entre los creyentes de esa localidad. Sí, había una discusión de que cuál era el don más importante. Alguien decía las lenguas, alguien decía la profecía. Y después de una fuerte disertación, Pablo, fíjese bien, hermanos, Pablo abre una puerta que hasta ese momento no había sido considerada. El apóstol Pablo dice allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 31, dice, anhelen los dones mejores, anhélenlos, pero aún yo les mostraré un camino aún más excelente. Y ahí termina el capítulo, y si usted recuerda, hermanos, es el amor. El camino más excelente es el amor. Y bueno, esto es motivo suficiente para afirmar que el amor y su aplicación como fruto del Espíritu Santo es todavía más excelente que el ejercicio de los diferentes dones espirituales. Yo recuerdo, ¿verdad?, cuando apenas comenzaba la fe, yo escuché en alguna ocasión pues un sermón basado en estos pasajes, ¿verdad? Y a mí me dio mucha perspectiva el saber que bueno, yo estaba un poquito preocupado porque yo decía, ¿cuáles son mis dones? A mí me dijeron desde que me entregué al Señor que debíamos conocer nuestros dones y que mínimo teníamos un don espiritual. Sin embargo, yo recuerdo haber escuchado de mi pastor, que empezó a predicar esto, hermanos, de una forma muy sencilla, y a mí me quedó muy claro cuando él dijo, si aún no descubres tus dones, considera siempre que por encima de eso está el amor. Entonces, a mí me impactó, porque básicamente es lo que Pablo le enseña a los hermanos de los Corintios, ¿verdad? Y pues sí, usted puede tener a lo mejor todos los dones espirituales, pero como dice el capítulo 13, si usted no tiene amor, pues de nada sirve. De nada sirve saber muchas cosas, de nada sirve, ¿verdad?, tener muchos recursos para hacer muchas cosas, ¿verdad? Ser la estrella del ministerio, ser la estrella de donde usted se desenvuelva, pero si usted no tiene amor, no somos nada. Y eso es básicamente lo que Pablo le dice a los hermanos de Corintios sobre esta disertación, ¿verdad?, de cuáles son los dones más importantes, que es el de lenguas, que es el de profecía, etc. Pero ¿cómo podemos caminar, hermanos, por el camino que para el apóstol Pablo es aún más excelente que los dones espirituales? Y bueno, si seguimos leyendo, hermanos, capítulo 13, ¿verdad?, es un capítulo que ha sido considerado por propios y extraños como el salmo del amor.
Y bueno, Pablo desarrolla una hermosa aplicación del amor. No nos vamos a meter de lleno en este capítulo, hermanos, porque entonces pues no terminaríamos, ¿verdad? Pero no es la idea. O sea, usted puede leer el capítulo 13 y ahí es tan claro, ¿verdad? El capítulo 13 es como esos pasajes que hemos dicho, ¿verdad? En el estudio de Venid y Ved, textos manzana, en algunos puntos probablemente es un texto naranja, ¿verdad? Un poquito más complicados. Sin embargo, son fáciles de entender cuando empezamos a leer el capítulo 13. Pero bueno, Pablo, hermanos, desarrolla una hermosa explicación del amor, pero no como un sentimiento que se basa en esfuerzos humanos, sino como la expresión externa de la presencia de Dios en la vida de los creyentes. Existe una filosofía, fíjese bien, que está destruyendo a muchos. Si te causa placer o te hace feliz, entonces hazlo, ya que de otra forma estás perdiendo la oportunidad. Y creo que esta es una de las más grandes filosofías de estos tiempos. Lo que sientas y te hace sentir bien, hazlo, ¿verdad? Entonces ha llegado un punto esta filosofía en que la gente tiene muy distorsionado lo que significa realmente amar, ¿verdad? Porque la sociedad de hoy en día es muy narcisista, está ensimismada, ¿verdad? Solamente piensan en ellos. La sociedad actual, la cultura actual tiene esa filosofía en donde pues todos están en un tercer, cuarto plano, ¿verdad? Y primero yo y después yo y al último yo. Y entonces es muy peligroso, hermanos, porque según los expertos en el comportamiento humano y toda esta rama de las emociones, comentan que hay quienes hacen de las emociones y sentimientos su razón de ser y existir. Según los expertos, toman como fuente de autoridad lo que sienten, lo que sientas, ¿verdad? Entonces, a veces por encima de alguien, ¿verdad? Mucha gente quiere conseguir cosas porque según ellos dicen, es que eso me hace sentir bien y lo voy a conseguir de todas, ¿verdad? Por eso le digo, es muy peligrosa esa filosofía. Y bueno, en este tipo de personas se manifiesta un fuerte grado de inmadurez, ya que jamás sabrían a ciencia cierta cuáles son las maneras en que reaccionarán a ciertas circunstancias. Imagínense estar todo el tiempo en zozobra, ¿verdad? Porque tienen terror de lo porvenir. ¿Por qué? Porque ellos su forma de vida lo determina lo que sienten. Todo el tiempo tienen zozobra, tienen miedo, ¿verdad? Porque no saben cómo van a reaccionar cuando vengan los momentos difíciles. Son de alto peligro para sí mismos y también para los demás. Por otro lado, ¿verdad? Se dice que están los de la línea dura. Sí, para quienes las emociones o los sentimientos son símbolo de inmadurez personal. Estas son el tipo de personas que piensan que todo está bajo control del razonamiento, ¿verdad? Todo así fríamente calculado. Son duras en sus relaciones, que por cierto casi siempre no duran, porque con frialdad y mente calculadora destruyen irremediablemente cualquier oportunidad de lograr algún logro, incluso una relación. No le perdonan nada a nadie, ¿verdad? Y son fríos y casi siempre están solos, ¿verdad? Pero bueno, son como que los dos extremos, ¿no? El que depende de las emociones, como el que dice que eso es para niños, ¿verdad? Que eso es para inmaduros. No, yo lo tengo todo calculado. Creo que debe de haber, hermanos, la cuestión en juego aquí es hallar un equilibrio para lograr un andar en el amor, pero desde el punto de vista espiritual, en el Espíritu Santo. Porque si no tenemos al Espíritu, corremos el riesgo de irnos a los extremos, ¿sí? De ser muy emocionales y de terminar todo emocionalmente, o, ¿verdad?, irnos al extremo de ser muy fríos. Entonces, pues ni uno ni otro consigue el logro o consigue algo, ¿verdad? Porque son extremos, los extremos son malos. Por algo Santiago dice, ¿verdad? Allá en Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, mucho cuidado, hermanos, porque la cuestión en juego aquí es hallar equilibrio para lograr andar en amor, sobre todo andar en el Espíritu. Y bueno, ¿qué debemos hacer? Dos cosas muy sencillas, hermanos, para meditar y ponerlas en práctica. Mire, número 1, andar en amor. Es ver el amor como la expresión de la voluntad de Dios. Sí, hermanos. El amor es la expresión de la voluntad de Dios. Y así hay que ver el amor. Mire, Primera de Juan, hermanos, capítulo 4, verso 7 y verso 8 dice: amados, amémonos unos a otros, fíjese bien, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Mire qué interesante es esto, hermanos. Qué interesante. Las emociones o los sentimientos son reacciones a nuestros valores y creencias que han sido desafiados o afirmados. Qué interesante es eso, ¿sí? Así que partimos de esta base. Las emociones, ¿verdad? O sentimientos no vienen de la nada, sino siempre tendrán su base, fíjese bien, en valores y creencias, ¿sí? Cuando vamos al diccionario, hermanos, y buscamos la palabra amor, encontramos lo siguiente. Dice el diccionario que es un sentimiento de afecto intenso por otra persona, un cariño o entusiasmo fuerte por alguien o algo, o un intenso deseo sexual por otro. Pero cuando vamos a la Biblia, hermanos, el amor es descrito como un atributo de Dios. Porque no es que Dios tenga amor, Dios es amor. Fíjese qué profundo es esto. Es básicamente parte de su naturaleza, el amor, y no como una emoción o un sentimiento pasajero. El amor en el contexto de la Biblia no se basa en sentimientos o emociones, sino en un compromiso. Así es, si las emociones o sentimientos, hermanos, tienen tanto que ver con nuestros valores, entonces debemos fijar nuestra atención no solo en el control de nuestras emociones, sino también en la corrección de nuestros valores. Porque si no tenemos bien claro, hermanos, realmente cuáles son nuestros valores, pues básicamente va a haber un descontrol emocional. Porque todo nos va a empezar a sorprender, o todo nos va a empezar, como decimos a lo mejor coloquialmente, no nos va a importar, ¿verdad? O nos va a valer, como decimos, ¿verdad? También coloquialmente. Entonces debemos tener un equilibrio de tal forma, hermanos, que nuestras emociones no se vean dañadas, ¿verdad? Y que de alguna forma, con base a los valores que usted y yo tenemos, comprendamos ciertas circunstancias, ¿verdad? Pero si usted no tiene absolutamente nada de eso, usted siempre va a ser víctima de alguien más, de las circunstancias que ocurren en la sociedad, de lo que se escucha, de lo que se ve. No lo vamos a evitar, pero entonces necesitamos un filtro, necesitamos valores, ¿verdad? Entonces debemos ahí, ¿verdad? Debemos ahí poner un poquito de atención. Por ejemplo, fijémonos en aquello que resulta ser más importante para nosotros. Mire, valores tales como la amistad, la integridad, la responsabilidad, la vida misma, la pureza, la comprensión, etcétera. Son tantos los valores, hermanos, que deberíamos de tener bien claro en nuestra vida. Como por ejemplo el tema de la amistad, hermanos. ¿Para ti qué es la amistad? ¿Sí? ¿Qué es una amistad? Entonces te vas a ahorrar muchos problemas, sobre todo con el tema de la amistad, cuando tú definas realmente para ti qué es la amistad, sobre todo a la luz de la palabra. Entonces hay personas, ¿verdad?, que muchas veces se sienten desilusionadas, decepcionadas, porque finalmente alguien que consideraban su amigo, ¿verdad?, los decepcionó. Sin embargo, cuando tenemos un concepto correcto a la luz de la palabra, de lo que es una verdadera amistad, hermanos, claro, nos puede doler, porque los amigos también se pelean, también tienen sus diferencias, pero hermanos, las emociones están controladas. Las emociones saben qué hacer. Pero cuando no sabes qué hacer ante una situación tan importante como lo es la amistad, pues salimos muy, muy lastimados, ¿no? Entonces tenemos que evaluar esos valores. La amistad, ya dijimos, ¿verdad? ¿Qué más? La integridad, ¿sí? La integridad, que tus emociones sepan qué hacer. Entonces todo esto del tema de las emociones, los valores, es muy importante, sobre todo con el tema del amor. Los valores torcidos traerán la expresión de sentimientos de frustración y dolor a nuestra existencia. En Primera de Juan, capítulo 4, verso 7 y 8, encontramos al menos dos elementos muy simples. Dos elementos que pueden cambiar profundamente nuestra manera de ver el mundo. Inciso A: el alimento divino, Dios mismo. Uno de los valores y creencias más poderosas para la estabilidad personal es el reconocimiento de que Dios es amor. Dios, con todos sus atributos, entre ellos el amor, puede cambiar radicalmente nuestras vanas experiencias y fuertes distorsiones de los verdaderos valores de la vida. Sí, mira, es que esto es bien importante. El primer valor es Dios, quién es y qué quiere. Por eso yo he manejado últimamente mucho esto de que la santidad de Dios nos cuestiona.
Sí, nos cuestiona cómo pensamos de las personas, nos cuestiona qué pensamos de nosotros mismos, nos cuestiona acerca de la situación que estamos viviendo de la pandemia. Su santidad nos cuestiona. Entonces, si partimos de, o sea, si nuestro punto de partida es Cristo y sus valores, ¿verdad? Pues básicamente, hermanos, toda nuestra percepción de las cosas va a cambiar. Va a cambiar, hermanos. Por eso, es indispensable, hermanos. Mire, Dios con todos sus atributos, entre ellos el amor, puede cambiar radicalmente nuestras vanas apreciaciones y fuertes distorsiones de los verdaderos valores de la vida. Él es indispensable. Él es indispensable. Cuando en nuestro sistema de valores Dios, fíjese bien, está ausente, ¿sí? La vida se convierte en una maraña de sucesos sin sentido y significado. No le echemos la culpa a los sentimientos, más bien, fíjese bien, analicemos nuestros valores y creencias preguntándonos siempre, ¿vienen de Dios? Esto que creo yo, por ejemplo, acerca del noviazgo, ¿viene de Dios? Esto que creo yo acerca del matrimonio, ¿viene de Dios? ¿Estas amistades que tengo, realmente Dios las aprueba? Esta manera de ver la circunstancia, el panorama político, el panorama ambiental, el asunto de la pandemia, este asunto de los maestros y esta nueva normalidad, ¿verdad? Que, bueno, nuestros niños acaban de entrar a la escuela, ¿verdad? Al menos los míos hoy empezaron. Y bueno, hay papás que no están de acuerdo con muchas cosas, pero siempre preguntarnos, ¿esto es de Dios? En cada paso que damos siempre hay que hacernos esa pregunta, ¿viene de Dios? Otro elemento a considerar, mis amados hermanos, ya dijimos el elemento divino, Dios mismo. Inciso B, el elemento del amor. Este debe ser nuestro valor supremo. El amor puede cambiar nuestras expectativas personales, sobre todo cuando descubrimos que el amor no es una emoción solamente, sino mucho más que esto. La naturaleza de Dios, hermanos, es el amor. Es parte de su esencia. El amor tiene su origen en Dios. Recordemos lo que Juan dice en su carta, el amor es de Dios. De hecho, el amor humano refleja algo de la misma naturaleza divina. ¿Sí? Nunca estamos más cerca de Dios que cuando amamos. ¿Sabía usted eso? Cuando usted ama, usted se parece mucho a Dios. Además, el amor es una vía de doble sentido. Solo mediante el conocimiento de Dios aprendemos a amar y en el ejercicio del amor conocemos a Dios. Qué bonito, ¿no? Cuando Dios habita en nuestras vidas, aprendemos a amar. Cuando amamos, nos acercamos aún más y más a Él. Sí, esto significa que el amor proviene de Dios y a Dios nos lleva. Qué interesante, ¿no? Muy bien, segundo punto, hermanos, para terminar esta reflexión. Fíjese bien, dejemos que el amor de Cristo nos mueva. Porque usted y yo ya podemos cambiar esos valores, ¿verdad? Podemos cambiar esa percepción que tenemos acerca del amor, considerar a Dios, ¿verdad? Como el máximo valor en nuestra vida, el amor de Dios. Pero hay que dejarnos mover, hermanos. Hay que dejarnos mover. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Otro de los elementos, mis amados hermanos, que es pertinente comprender es que el amor verdadero afectará nuestras actitudes. El amor verdadero afectará nuestras actitudes. Por eso, cuando Jesús hace la pregunta, ¿verdad?, de esta pequeña parábola de los dos deudores a Simón el fariseo, ya ve que a los dos les perdonan la deuda, pero uno de ellos debía más, debía 500 denarios y el otro debía 50. Y Jesús hace la pregunta, ¿quién amó más? Y Simón el fariseo, ¿verdad? Sentido común, casi dice Simón el fariseo, pues al que se le perdonó más, claro, ama más, porque cambia tu vida, cambia tu actitud ante la vida, ante ti mismo, ante tu prójimo, ante Dios, ante todo, cuando te sientes perdonado. Y es que el perdón, hermanos, que usted y yo recibimos es una expresión del amor de nuestro Dios. Definimos actitud, hermanos, como la disposición de ánimo manifestada exteriormente.
Es relativamente fácil engañar a la gente que nos rodea haciendo cosas que no están realmente respaldadas por una actitud correcta, porque es muy fácil. Así es, alguien dijo una vez, la vida, fíjate bien, la vida es un 10% lo que nos sucede y un 90% la manera en que nosotros respondemos a ello. Qué interesante, ¿no? Sí, la actitud es más importante que nuestro pasado, sí, que nuestra educación, que nuestras posesiones, que nuestros éxitos o fracasos. Mucha más importante que la forma o el dolor, que lo que las personas piensan de nosotros a diario, nuestras circunstancias, incluso nuestra posición. Cuando nuestras actitudes son adecuadas, no hay barrera demasiado alta, ni valle demasiado hondo, ni sueño demasiado elevado o desafío demasiado grande para nosotros. Así es, existen dos tipos de motivaciones básicas en la vida de los hombres. Número 1, castigos o recompensas. Este tipo de motivación es limitado en su alcance, porque trabajará y funcionará mientras haya de por medio alguna recompensa o cuando exista el temor de un castigo. Lo voy a hacer porque si no me van a regañar, ¿verdad? Oro, leo, doy, sirvo porque voy a recibir algo a cambio. O quizá porque dejo de hacerlo. Si dejo de hacerlo, me haré acreedor de un castigo. Bien dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 18. Ponga atención. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Otro modelo, ¿verdad?, de motivación, sí, otro tipo de motivación que existe es el de ejemplos y modelos. Este otro tipo de motivación que a menudo tenemos, lo experimentamos cuando estamos haciendo las cosas como siempre, ¿verdad?, como simple principio de imitación. O en sí no es malo. Sin embargo, bajo este principio a veces hacemos cosas equivocadas porque, pues, otros las hacen y porque es la moda. En cambio, reflexionando en el modelo del amor con que Dios nos amó en Cristo, hay una enseñanza profunda. Lo notamos en dos cosas. Por un lado, es un amor que no se reserva nada, ¿sí? Es un amor que no se reserva nada. Dios, hermanos, Dios envió a su único Hijo para la salvación de los hombres. Dio todo. Por otro lado, también es un amor inmerecido. Este es el ejemplo más sublime para hacer las cosas. El amor debe ser verdadero. Sí, si en verdad estamos analizando nuestras motivaciones y tal vez nos mueve al estar esperando recompensas, evitando castigos o imitando a los demás, tal vez no será un genuino amor a Dios. Y que por lo tanto, estamos viviendo sin poder y sin esperanza. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El verdadero amor nos hace vulnerables porque nos deja bajo los efectos incomparables del incomparable amor de Dios. Sin embargo, el amor debe ser evidente y palpable, hermanos. Ya para terminar, fíjese bien, el amor de Dios afecta a nuestros valores, actitudes y motivaciones y tiene que ser visto por los demás. De otro modo, el amor no tiene sentido. No podemos ver a Dios porque es invisible. Claro, Él es espíritu, dice Jesús en Juan capítulo 4, pero lo que sí podemos ver es el efecto de Dios. Por ejemplo, no podemos ver el viento, ¿verdad? Pero sí podemos ver lo que el viento hace. No podemos ver, por ejemplo, la electricidad, pero sí podemos ver los ejemplos, los efectos, de la misma. Concluyo, el Dios invisible e inaccesible se ha manifestado a nosotros por medio de su Hijo unigénito, en la máxima expresión de su amor. Actualicemos nuestro sistema de valores y creencias con la palabra de Dios, como Pablo escribe, ¿verdad?, allá en Romanos capítulo 12, verso 2, que dice, no vivan ya según los criterios de este tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato,
lo que es perfecto. Y dejemos, hermanos, que el verdadero amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nos mueva para ser canales de bendición. Espero que esto te haya ayudado, ¿verdad? Porque se vienen días difíciles con esta nueva normalidad, se vienen momentos complicados, sobre todo con tener a los niños estudiando en casa, usted trabajando. Los horarios obviamente son complicados y bueno, esperemos que esto no sea una situación que lo estrese, una situación que lo esté llevando al borde de la desesperación. Hermanos, encomendemos esto en las manos de Dios. Hemos estado meditando mucho acerca de esto y sobre todo dejémonos usar por el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu Santo, hermanos, y vivamos en el amor. Oremos. Padre, gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias te damos porque has sido fiel, porque eres bueno, Padre, porque para siempre es tu misericordia. Gracias te doy, Dios, por las bondades que has mandado a nuestras vidas, a tu amada iglesia, mi Dios, y porque tu Espíritu Santo nos acompaña, nos levanta, nos anima, nos enseña, nos revela todo lo que tú nos has dicho en tu palabra. Ahora, Padre, también queremos ser una iglesia que vive en ese espíritu, en el amor, como lo hemos aprendido el día de hoy. Padre, bendito que seamos una iglesia que brille, sobre todo que manifieste tu gloria a través de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Padre bendito, gracias te damos por esta reflexión y que en todo tú seas glorificado y exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me les bendiga, no deje de diezmar, no deje de ofrendar, no se deje de conectar, hermanos. El día de mañana continuamos ya con la última parte de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, estamos básicamente ya terminando los 2 últimos versículos, y bueno, miércoles de conectados, hermanos, mande sus participaciones, mande sus saludos, mande su texto, un canto, qué sé yo, es su espacio, hermanos, para que podamos, verdad, compartir la bendición de nuestro Dios. Jueves de evangelismo, hermanos, no deje de orar por un servidor y que la palabra, hermanos, sea la que llegue a lo más profundo de los corazones. Y bueno, el día viernes, verdad, nuestro culto de oración a las 6 de la tarde. Todas nuestras transmisiones básicamente son a las 8, no solamente el viernes es a las 6 de la tarde. Dios me les bendiga, hermanos, esto ha sido todo. Espero que descanse y también siga reflexionando en su palabra. Hasta pronto, hermanos, bye.